Buenas, bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y esto es Borde que te quiero borde. Hoy vengo a abrir un blog porque la idea del vídeo de hoy es eso, hacer un blog un poco pues de mi fin de semana y a lo mejor de alguna cosilla entre semana. Sobre todo va a ser un blog literario porque pues para eso estamos aquí, sobre todo para hablar de libros, de otras cosas también, pero sobre todo de libros. Y os voy a ir contando pues un poco qué me van pareciendo las lecturas que tengo en marcha, que son varias. Luego además, pues bueno, pues os enseñaré alguna cosilla que haga que me pueda parecer interesante, por lo menos a mí, porque uno de mis planes para el fin de son montar un huerto casero, a ver cómo sale eso, no sé, es algo que... Yo ya tuve uno pequeñito en el anterior piso en el que estaba, pero aquí tengo como mucho más espacio y me hace como ilusión pues hacer crecer cosas en mi casa. No sé si es algo de la crisis de los 30 o algo así, este tipo de planes, pero a mí me hace mucha ilusión, me apetece un montón hacerlo y a ver qué tal sale. Y luego, pues no sé, alguna cosilla más. Este fin de la idea es ir el domingo al pueblo, o sea que, bueno, pues allí también aprovechando que es muy bonito, pues os lo enseñaré. Y dicho esto, yo solamente venía a hacer una pequeña introducción, así que cierro el vídeo y os dejo con los siguientes clips. Bueno, hay que aprovechar que es viernes y que termino antes de trabajar y por lo menos hay luz. Y voy a aprovecharlo para hablaros de unos cuantos libros que estoy leyendo ahora mismo. Y el primero sería Mentiras de Dulcámara, que el subtítulo es Viajes por los lugares dúplices, y es de Vanessa Pérez Sauquillo y está ilustrado por Eva Sánchez Gómez. No solo la cubierta, sino que además tiene ilustraciones interiores, o sea, es un libro ilustrado, ¿vale? A ver si encuentro alguna y os la enseño. ¿Vale? Como por ejemplo esta, que tiene más. Es la última novedad de Duerme Vela. Ya sabéis que yo soy adicta a esta editorial, pero no por nada, sino porque es que creo que caso mucho con el gusto de las editoras, entonces es que para mí es ir bastante a un lugar seguro, ¿no? Y totalmente, o sea, por ahora me está encantando, llevo muy poquito, sí que es cierto, pero también porque siento como que me pide el libro leerlo poco a poco, como que yo no soy nada de esto, yo soy una ansia viva, pero no sé, siento que aunque el libro es muy ligero, muy fácil de leer, muy cómodo, muy primaveral, quiero disfrutarlo poco a poco, paladearlo, no sé, me pide eso el cuerpo y me alegro también. Por haceros un poco la idea de lo que es este libro, son varios relatos que están como ambientados en el mismo universo y tiene un estilo muy de cuento, ¿vale? O sea, para mí, mi cabeza era como si fuese la ratita presumida, pero bueno, con una historia un poco menos moralista para empezar y luego pues más complejilla, ¿no? Pero como si lo hubiese narrado Susana Clark, o sea, tiene muchísimo de Susana Clark porque entremezcla eso, la fantasía y la realidad de una forma brillante y luego quizás también por ese tono entre tierno, humorístico y luego que es un libro que está muy bien escrito, o sea, se nota que la prosa de la autora es como muy elegante, muy hermosa, no sé cómo decirlo. Me está gustando mucho. Por ahora he leído como la introducción y el primer relato, que me ha gustado un montón, y trata de un joven que hereda de su padre una serie de reliquias del mundo, no sé cómo decirlo, de las hadas, del mundo fantástico o algo así. Pero ¿qué pasa? Que él monta un museo con estas reliquias, pero luego se da cuenta, o se entera de que su padre las obtuvo de formas moralmente cuestionables. Y bueno, de hecho una de estas reliquias es una mano cortada de un duende barra hada barra lo que sea, gente pequeña, minúscula, y llega de repente un hada y le reclama esta mano porque resulta que es suya, ¿no? Y es un poco pues el punto de partida del relato. Tampoco os voy a contar más porque si no ya os lo reviento totalmente, pero creo que está bien así un poco hablar de él porque... Bueno, igual luego los relatos otros son muy diferentes, pero a mí me da la sensación como que va a ir mucho por ese camino, ¿no? Luego, además de la comparativa con Susana Clark, que justo lo dice de hecho aquí en la parte de atrás, ¿no? Como tipo sinopsis, y es que es 100%, o sea, la veo clarísima. Mucho esto del juego, ¿no? Entre el mundo real, incluso parte histórico, y el mundo de las hadas, es que es 100% así. Y luego se hace también comparativa con Italo Calvino, con el autor
clasiquísimo de fantasía, diría, aunque no todas sus historias son de fantasía. Y yo aún no lo había leído y me picó muchísimo la curiosidad ayer y decidí empezarme, porque sí, yo soy así, que leo varias cosas en paralelo siempre, decidí empezarme de El varón rampante, que lo he visto súper recomendado. Justamente esta historia no es que sea fantástica en sí, por lo menos por ahora, pero estoy bastante segura de que no lo va a ser, aunque es un poco irreal, ¿no?, lo que plantea, pero no es fantasía como tal. Me ha parecido súper original y 100% veo la conexión. Me pasa como lo de Susanna Clarke, que lo veía muy claro, pues aquí también, porque es que es ese tono como un poco jocosito, ¿no?, como otra forma de ver el mundo, a la vez inocente y un poco pilla, no sé, y la forma de narrar es muy similar. Y esta historia trata de, bueno, pues un niño que su padre es varón y, bueno, pues es bastante rebelde, y a raíz de una discusión familiar, pues se sube a un árbol y decide que nunca más se va a bajar, o sea, va a ir de árbol en árbol y tal, y lo cumple, por lo visto. Y de esto ya te lo dice en el planteamiento. De hecho, la historia no está narrada por él, sino por su hermano. Claro, en primera persona del hermano, ¿no? Pero te va contando toda la historia, toda la vida de esta persona. Por ahora, vamos, he leído 44 páginas, o sea, aún me queda. Que no es que sea un libro súper largo, porque tiene como 243, pero bueno, que me queda libro para rato. No sé, me está gustando mucho, a ver cómo sigue. Bueno, y el otro libro que tengo empezado y que he estado leyendo estos días es Los Diablos, de Joe Abercrombie, que es un libro que en realidad todavía no ha salido a la venta porque se publica en inglés el 6 de mayo y aquí en España el 22 de mayo. Y entonces yo he recibido una copia avanzada que me ha mandado la editorial, no solo a mí, también a unas bastantes personas, unas cuantas, para que lo leamos de forma anticipada. No quiero contar mucho porque también es que si ni siquiera se ha publicado, me parece un poco un sinsentido, ¿no? Pero bueno, es una historia de fantasía muy oscura, lo que llaman ahora grimdark, que a mí las etiquetas me la traen al pairo. Y este autor en realidad tiene bastante éxito, y mira que yo normalmente la fantasía así más comercial no conecto mucho, pero en este caso sí que me gusta mucho porque no cae en esto de la sobreexplicación que a mí me saca de quicio, que entiendo que a otras personas les guste, que le expliquen mucho como estos universos de fantasía y tal, pero a mí pues no va conmigo. Prefiero que me dejen más hueco a la imaginación. Pero yo voy a ver Abercrombie, esto creo que sí que lo hace bien, aunque sus libros son bastante tochos, pero no se pasa, ¿no?, explicándote las cosas. Y luego que es muy bestia él. Tiene un estilo, lo dicho, muy oscuro, muy macarra. Si no os gusta que haya palabrotas en los libros, no leáis ningún libro de Joe Abercrombie, porque las hay, y muchas, hay muchísima violencia, sangre y demás. Lo mismo, si no os van estas cosas, pues no lo leáis. Si os gustan, adelante, de cabeza. Luego, en este libro hay un montón de humor, bueno, en todos, ¿no?, pero en este especialmente me parece que hay muchísimo, que tiene un humor así un poco cabrocete, macarra y tal. A mí me gusta mucho. Y esta historia en concreto, que bueno, va a ser seguro una saga, porque para empezar lo dice aquí, pero es que este señor solo hace sagas. Trata sobre un grupo de antihéroes, porque ninguno encarna al perfecto héroe, también esto es una constante en los libros de Abercrombie, que se ven abocados juntos a una aventura. Ya os contaré qué tal, me está gustando un montón, aunque a lo tonto llevo páginas, porque llevo 136. Lo que pasa es que, claro, el libro tiene pues 800 páginas, o sea que aún me queda. Y luego estoy leyendo en digital, porque siempre hago alguna lectura en digital por las noches, cuando mi pareja está ya durmiendo, pues yo me quedo leyendo porque siempre he tenido insomnio. Y en este caso estoy leyendo Pensad en Flebas, de Iain M. Banks, porque además este libro no se puede conseguir ya en papel, bueno, por lo menos de primera mano yo no lo he encontrado, y de segunda mano me suena que estaba bastante carito, pero en digital aún se puede comprar, pues entonces no me quedaba otra, ¿no? Pero está bien, o sea, a mí no me importa en realidad leer en digital. Y este libro a mí me lo recomendó muchísimo un amigo, que es Juanma Morón, de Sincri, en el podcast de El Estado de la Cuestión, que ya no sé ni cuántas veces he recomendado este podcast, pero una vez más, que no hace daño. Me lo recomendó un montón, y en realidad es una serie de libros. Pensad en Flebas es el primero, y trata pues de un imperio que no te conquista, sino que te pone requisitos para formar parte de él. Y en este imperio, que es bastante utópico, bueno, un imperio galáctico, ¿vale?, porque es una historia de ciencia ficción. Y en este imperio, que es muy utópico, pues todo el mundo tiene las necesidades básicas cubiertas,
así que te puedes dedicar a hacer lo que te dé la gana. Pero ¿qué pasa con todas estas personas que a priori no encajarían con una sociedad utópica, ¿no? Como que podrían ser problemáticas, pues yo qué sé, sociópatas y demás? Pues que se los dedica a las operaciones especiales y en realidad pues son los protagonistas de los diferentes libros. Básicamente os he contado lo que me contó él para venderme el libro y a mí esto ya me llamó muchísimo la atención. Entonces decidí empezarme la primera novela. Por cierto, no os he dicho cómo se llama la saga en sí, creo que es La Cultura. Llevo nada, entonces no tiene ningún sentido que me ponga a contar impresiones, porque además que estos días sí que por la noche estoy reventada, entonces tampoco he podido leer apenas. Creo que llevo un 2% del libro, o sea que en otros clips os cuento un poquito más, pero si me la ha recomendado Juanma es por algo, tengo fe absoluta. Y bueno, hasta aquí el clip. En otros vídeos pues os contaré cómo voy avanzando con los libros o si me empezará algún otro, porque el descontrol de lecturas empezadas a veces es enfermizo, ¿vale? Pero bueno, que al final cada uno tiene su forma de leer y no pasa nada. Y es la manera que a mí me funciona, ya está. Nos vemos en otro vídeo. Hoy es sábado, es la 1 del mediodía más o menos. No sé si se va a escuchar muy bien porque es día de mercado y hay muchísimo follón fuera, pero bueno, es el rato que tengo para grabar, así que no pasa nada, es lo que hay. Y llevo desde las 8 y pico de la mañana despierta porque una es ya un poco señora y se despierta pronto hasta los sábados. La vida. Nada, he hecho un montón de cosas hoy porque hemos estado montando el huerto, que ya comenté, hemos estado plantando y demás, he ido al mercado, he hecho un montón de cosas, he grabado la parte del huerto, no sé yo cómo habrá quedado eso, pero bueno, si hay algo decente que ver, os lo enseñaré un poquillo por ahí para que os riáis de mí. Y voy a aprovechar para comentar un poquillo sobre los libros que estaba leyendo. Y he avanzado, no con todos, pero he avanzado un poquito, tanto con Mentiras de Dulcámara como con El varón rampante y luego con Pensad en Flebas, y quiero también enseñaros un poquillo un libro que tiene que ver con lo del huerto, ahora luego os comentaré. Respecto a Mentiras de Dulcámara, efectivamente, como ya pensaba, el primer relato establecía bastante el tono general del libro. Sí que es cierto que algunos relatos son un poquito más tiernos o melancólicos y otros son más humorísticos, pero todos siguen ahí como... tienen una similitud de estilo y forma de narrar que es como muy característica de la autora y me parece preciosa, ya lo dije, me reafirmo, y cada vez veo más las similitudes con Susanna Clarke. O sea, es que llega un punto en el que incluso el tema de las notas al pie de página que tienen que ver con esa realidad ficcionada de la novela, ¿no? Con esa parte como entre histórica y fantástica que se entremezcla, que lo vimos también en, bueno, si lo habéis leído, en Jonathan Strange y el señor Norrell, de Susanna Clarke, pues es un poco lo mismo, ¿vale? O sea, evidentemente la autora se lo lleva a su terreno, pero bueno, que al final es el mismo concepto. Y nada, que me está encantando. Además es que está siendo una lectura perfecta para estos días. Yo soy una persona que el tema de la gestión del estrés no lo llevo especialmente bien y están siendo unos meses un poquito estresantes y especialmente estos días habían sido un poco malos, la verdad. Y no sé, llegó justo en el momento indicado. Así que perfecto. He avanzado también con El varón rampante de Italo Calvino. Por cierto, que es que incluso las cubiertas tienen un rollo similar, ¿no? O sea, es que también aquí la conexión la veo cada vez más. Es eso, es como... el talento narrativo me recuerda, aunque cada autor tenga su estilo. Y la cubierta se parece, yo creo que está un poco inspirada a la de Mentiras de Dulcámara, igual no, y es cosa mía, pero vaya, que me recuerda bastante el estilo. Y este libro, bueno, es bastante divertido. Ya lo dije que trataba de un niño
que decide que tras una pelea con su familia, pues subirse a los árboles y quedarse ahí el resto de su vida, y lo cumple. Y pues es un poco ir avanzando, viendo cómo se desarrolla esa situación, ¿no? Es un poco esperpéntica, pero me hace bastante gracia y me gusta. Aviso a navegantes, eso sí, de que le sucede algo muy malo a Michi, ¿vale? Porque yo sé que hay gente que me sigue que esto lo lleva muy mal. Estáis avisados, yo por si acaso. Y tengo bastantes ganas de seguir. Voy por la página 94 y en total son 243, llevo un poquito menos de la mitad. He avanzado también con la lectura que estoy haciendo en digital, que es pensada en flebas. Llevo un 10%, una cosa así, que tampoco es mucho, pero es que llevaba nada, un 1 o un 2%, o sea que en realidad esta noche he leído un poquillo, cómo se nota el insomnio. Y me está gustando también mucho. Es una novela de ciencia ficción, como os dije, es la primera parte de una saga, aunque creo que más o menos se puede leer de forma independiente y no pasa nada, creo. La saga se llama La Cultura y la cultura es precisamente una sociedad utópica, una especie de imperio galáctico, que es una sociedad utópica comunista en palabras de los que se enfrentan a esta sociedad, ¿no? de sus enemigos, porque hay como varios imperios que chocan ahí, parece que hay una guerra. Y realmente en este 10% ha habido un poco de planteamiento, aunque tampoco te explica muchísimo las cosas porque no es un libro nada expositivo, o sea, la información la tienes que ir descubriendo poco a poco, entra bastante a saco, o sea que si nos gusta esto, pues no os va a gustar, pero ya sabéis, ya lo dije que a mí sí que es algo que conecta muy bien conmigo, entonces no me importa. Todo lo contrario. Y me está pareciendo bastante interesante. Sí que en cuanto a la trama en sí, más allá del planteamiento, pues han pasado cosillas, pero tampoco una cosa loca. Así que nada, cuando avance un poco más os contaré un poquito más en detalle lo que es la trama en sí de la novela. Luego, quería enseñaros un libro que a mí en su momento me resultó bastante útil y ahora también un poco porque lo he retomado, que es este que se llama Mini Huertos, que es de Marta Rosique y Raúl Piqueras. Evidentemente esto no es de ficción, esto es como una especie de guía o de ayuda por si te quieres montar un huertito en tu balcón, terraza, incluso en interior con sus peros, ¿no? O patio, lo que sea, ¿no? A mí me ha resultado súper útil, me parece que tiene la información muy condensada, va mucho al grano, pero muchísimas cosas muy útiles, incluso luego te pone como ejemplos de cultivos concretos con información de cómo llevar ese tipo de planta, ¿no? Pero bueno, te va contando un montón de cosas. A ver, que le he hecho un vistacillo al índice para refrescar. Pues mira, a ver, de cómo localizar el huerto, temporadas de cultivos, que esto es súper importante. Cómo elegir los cultivos, el sustrato, los recipientes, el volumen de estos, el riego, trasplantes, siembra, bla, bla, ¿no? Plagas, asociaciones de cultivos que van bien entre sí, de cultivos que no. No sé, muchísima información para lo cortito que es, y a mí en su momento, pues lo he dicho, me resultó muy útil. Esta vez no lo he leído a fondo, simplemente he ido echando vistazos. Luego yo siempre soy un poco de hacer lo que me da por ahí, así que seguramente he hecho muchas cosas mal, pero bueno, no pasa nada, o sea, en el peor de los casos pues nos saldrá adelante y ya está. Y hasta aquí el avance de hoy. Además es que tengo que cerrar ya porque me voy a un tema familiar y luego corriendo al pueblo, así que nada, nos vemos a la próxima.
martes y quiero haceros una pequeña actualización de cómo he ido avanzando con las lecturas. El fin de semana en realidad no leí demasiado porque ya os dije que me iba fuera y estuve a otras cosas, pero ya el domingo por la tarde-noche y luego el lunes pues sí que pude avanzar un poquillo y además empecé un libro nuevo porque, bueno, una que es así, ¿qué le vamos a hacer? El primero del que voy a hablaros es Mentiras de Dulcámara. Este en realidad ya lo he terminado, dije que quería leerlo poquito a poquito, así saboreándolo y sí, pero claro, es que es tan cortito que es que se lee en nada, no puede durar mucho, quieras o no. Confirmamos que lo he amado, creo que tiene muchísimo encanto con esa fantasía delicada y tan de cuento que llena de magia el mundo real y de hecho es que hace referencia y así como guiños a lugares de España, a personajes y momentos históricos, pues por ejemplo sale Velázquez. Creo que eso es como muy guay, que tiene una forma de mirar el mundo muy bonita y pues eso, llena de magia. Está compuesto por 18 relatos, que son bastantes para lo cortito que es, pero es que algunos son cortísimos, o sea, prácticamente diría que son microrelatos y otros sí que son más largos y tal. Y podría destacar algún relato, seguro, pero es que más que los relatos en sí, yo destacaría como el conjunto que conforman, ¿no? Ese mundo que te plantea, ese paramundo del que habla la autora, que te sumerges de lleno en él y que te enamora pues, con sus hadas, sus gnomos, sus duendes y demás seres fantásticos, con su literatura grieta y con sus lugares dúplices. Es una especie de fusión entre un cuento infantil, por ejemplo, me recuerda bastante a Los Incursores, por esa forma de ver el mundo llena de inocencia, que es divertida y mágica, que da como otra perspectiva, ¿no? Y luego pues a la literatura de Susanna Clarke, que ya lo dije, especialmente a Jonathan Strange y el señor Norrell y a Las damas de Gracie Dieu. Y luego pues a la literatura de Italo Calvino, que también lo comenté y que lo hice aquí en la sinopsis, y es que está muy bien traído porque es 100% así. Y luego también al Ministerio del Tiempo, esta serie española que se hizo bastante conocida, a mí me gustaba muchísimo, sobre todo al principio, luego sí que es verdad que perdí un poco el hilo, pero aquí hay algún relatillo en el que pues hay algún viaje en el tiempo, ¿no? Y esa conexión, lo que os comentaba al principio también, ¿no? Como que salen momentos históricos o personajes como Velázquez, los mezcla con magia, ¿no? Y también un poco en algunos puntos concretos, no es el caso del relato de Velázquez, pero en algunos casos pues los fusiona con el presente o con un momento más avanzado en el tiempo. Bueno, lo dicho, que es precioso y que os lo recomiendo infinito. Ya lo comenté también, pero está publicado por la editorial Duermevela. Y otro con el que también he avanzado un poquillo, este sí que es verdad que poquito a poquito, es Pensar de Flebas, que este lo estoy leyendo en el Kindle. Y es una novela que es una space opera y presenta un conflicto entre dos imperios rivales con formas muy diferentes de ver la sociedad. Una sería la cultura, que es una sociedad utópica comunista, y otra sería el imperio iridiano, que da una impresión como de ser algo así como más fascista, pero aún no sé demasiado. Y yendo a lo que es el libro en concreto, el protagonista es un mercenario que pues tiene la característica de que puede cambiar su apariencia física y costumbres a voluntad, es lo que en el libro llaman un cambiante, y él trabaja para este imperio iridiano. Y se cuela en una nave, bueno, no se cuela exactamente, ¿no? Pero como que se introduce, sin que sepan muy bien sus objetivos, en una nave espacial de otro grupo, de un grupo de mercenarios que, se hacen llamar a sí mismos la Compañía Libre y no se consideran mercenarios, pero dan toda esa vibra. Y este protagonista parece bastante turbio, es un personaje de estos grises donde los haya, y a mí esto me suele llamar bastante la atención y me suele gustar, así que a ver qué tal. Sí que es verdad que la historia parece tener mucho más de aventura de lo que yo me pensaba en un inicio, pero me está resultando muy entretenido y quiero saber por dónde tira y tal, y la ambientación es que ya os dije que me llamaba muchísimo la atención. Por cierto, van a hacer, no sé cuándo, pero ya he visto que han anunciado que van a hacer una adaptación a Netflix, creo que a serie, pero no estoy muy segura. Es curioso porque el libro es del 87, o sea que se han tomado su tiempo, pero nunca es tarde. Luego también he leído un poquillo, pero bastante poco,
tanto de Los Diablos de Joe Abercrombie como del Barón Rampante de Italo Calvino. Pero bueno, no voy a hablar mucho de ninguno de los dos porque al final van un poco por el mismo camino que ya comenté, o sea que tampoco aporta mucho. Y ya por último, para cerrar, me empecé Bajo Tierra de Mary Webb. Un poco porque, bueno, por un lado terminé el de Mentiras de Dulcámara, aunque tengo más libros en marcha, pero bueno, ya lo he dicho, soy así, ¿qué le vamos a hacer? Y también porque, bueno, al estar un poco fuera el fin de semana y tal, y ver más cómo pues va llegando la primavera, porque desde tu casa pues puedes notar que hace más calorcito, pero no lo vives igual, pues no sé, me dieron muchas ganas de leer algo así, pues primaveral. Y bueno, es que he acertado 100%. Está publicado por Trotalibros Editorial, que trajo también hace un par de otoños, si no recuerdo mal, Precioso Veneno, de la misma autora, que ese libro lo amé tanto que cuando vi que iba a salir este, pues bueno, evidentemente me tiré de cabeza, pero lo tenía ahí un poco esperando y es que sabía escoger el momento perfecto. De verdad, yo entiendo que no todo el mundo es un lector estacional y al final pues cualquier momento es bueno para leer un libro, ¿no? Pero a mí me está dando la vida leerlo ahora en primavera. Y es que estilísticamente Mary Webb bebe muchísimo de las obras de Thomas Hardy, o sea, es muy evidente con esas descripciones de la naturaleza tan potentes que casi se apoderan del relato y que la convierten en un personaje más, o sea, casi diría que el protagonista. O sea, no es que sea exactamente así, tampoco son descripciones muy densas y pesadas, sino que están escritas no exactamente con ligereza, ¿no? pero de una forma tan bonita y que tiene como una cadencia narrativa, ¿no? que te enganchan. Y tanto Mary Webb como Thomas Hardy utilizan estas imágenes tan hermosas y bellas de la naturaleza para acercarnos al mundo rural y para traer personajes que se alejan de esa aristocracia que tanto impera en las novelas de la época y acercarnos pues a la vida de las personas normales del campo. Y este libro en concreto, Bajo Tierra, tengo la sensación de que tiene muchísimo de Tales de los D'Urberville, tanto a nivel estilístico como de trama y de personajes, porque los dos están protagonizados por jóvenes llenas de vida y muy inocentes que se ven abocadas, o por lo menos parece en este libro, ya veremos, a un destino que no es el que desearían, pero bueno, pues que se ven llevadas a ese camino por realmente la pasión, ¿no? desmedida de los hombres. Y hay ese como juego entre un par de hombres, uno que encarna un poco la perdición y el otro que encarna lo bueno, por lo menos teóricamente, de la sociedad, y ese especie de, entre comillas, trío amorosa, que no lo sé exactamente, está un poco en los dos libros y bueno, no sé, en realidad tampoco puedo hablar exactamente de este libro, cómo va a avanzar en ese sentido, porque aún no lo sé, llevo realmente un tercio, sí, voy por la página 114 y creo que tenía 325 o una cosa así que ya veremos. Sí que es verdad que la protagonista de Bajo Tierra es bastante más alocada que Tess, se llama Hazel y es la hija única de una gitana galesa y un apicultor y músico y vive pues perdida en el bosque en una cabaña, totalmente en contacto con la naturaleza, prácticamente esta es toda su vida. Y es que dice lo primero que se le pasa por la cabeza, le da igual las convenciones sociales, le da igual todo. Un poco, en cierto modo, encarna a la propia naturaleza, porque es que es totalmente libre, voluble, pasional. No sé, es bastante encantadora, aunque a veces un poco irritante. No sé si Bajo Tierra será tan dramático como Tess de los D'Urberville, porque en ese caso, aunque entiendo perfectamente lo que hizo Thomas Hardy, por qué lo hizo, porque el libro la verdad que es una crítica bastante potente a la sociedad del momento, sí que es verdad que para mi gusto cargó un poco demasiado las tintas porque era bastante dramón, que en realidad creo que lo pide la historia, pero bueno, yo normalmente no soy tan de dramones. No lo sé si será así Bajo Tierra, ya lo descubriremos. Por ahora al menos lo estoy amando profundamente, como ya me pasó con Precioso Veneno, que sí que es cierto que no puedo decir que sea un libro perfecto para mí, porque en algunos momentos concretos pues es un poquito demasiado moñas para lo que es mi gusto, pero bueno, es algo muy personal. Pero es que era tan maravilloso en todos los demás aspectos que yo es que se lo perdoné todo y para mí es, bueno, lo dicho, no es perfecto, pero es increíble y estuvo entre mis mejores lecturas. Y hasta aquí la actualización de hoy, no sé cuántos días más voy a grabar de este blog, pero bueno, sí que por lo menos un día o dos más y ya cerrarlo y a ver si puedo subirlo para el jueves.
Vengo aquí a cerrar este vlog, hoy es domingo, o sea que evidentemente no cumplí con mi plan de cerrarlo y subirlo el jueves, porque una de mis hermanas vino a pasar unos cuantos días y no era plan de ponerme a grabar, pero bueno, que tampoco va a venir la policía de los vlogs aquí a castigarme, así que pues hoy que tengo un rato os cuento mis últimas lecturas y lo cierro y ya está. No sé si lo subiré ya hoy o el martes, que es el día en el que habitualmente subo los vídeos, pero bueno, que ya está. Tampoco es que haya leído una barbaridad estos días, pero claro, el último clip creo que es del martes o el miércoles o algo así, entonces sí que me ha dado tiempo a terminar un par de libros y avanzar un poquito con los otros. Los que ya he terminado son Bajo Tierra, de Mary Webb, y El varón rampante, que luego os cuento, de Italo Calvino. Sobre Bajo Tierra, confirmamos que a Mary Webb le gusta el melodrama tanto como a Thomas Hardy, pero no pasa nada, yo se lo perdono todo. Sí que es cierto que sus finales pues no son mi cosa favorita dentro de sus historias, me pasó lo mismo con Precioso Veneno, por cierto, pero yo les doy 5 estrellas como una casa y dudo que me retracte porque los amo inmensamente. Más que nada porque conecto tanto con su forma de narrar y con sus historias que no hay más vuelta de hoja, o sea, soy una lectora 100% subjetiva. Sí que es cierto que si tuviera que quedarme con uno solo de la autora, quizás escogería Precioso Veneno, pero tampoco sé decir exactamente por qué. Pero bueno, que lo he amado muchísimo. Creo que esta autora tiene una capacidad espectacular para, a través de las descripciones de la naturaleza, que son pues totalmente atmosféricas y muy bellas y líricas, transmitirte de una forma muy sutil, elegante y totalmente natural los sentimientos, los pensamientos y la forma de ser de los personajes, ¿no? Entonces, aunque como digo es una narración muy descriptiva, de todas formas sigue siendo también muy de personajes, ¿no? Que consigue transmitirte la psique y sobre todo el sentimiento de los personajes. Que esto en realidad lo comparte también mucho con Thomas Hardy, pero no sé muy bien por qué, yo conecto más con la escritura de Mary Webb. En fin, que lo he amado y que me voy a leer todo lo que publiquen de esta autora porque me encanta. El otro libro que os decía que he terminado es El varón rampante, de Italo Calvino, y me ha gustado bastante, sobre todo a nivel narrativo, porque creo que Italo Calvino tiene un dominio de la escritura y de la narración completamente espectacular, es muy ingenioso y me ha gustado mucho en ese sentido, también muy original, muy pícaro. En cuanto a lo que es la historia en sí, tiene algún puntete un poco ranciete porque el libro tiene sus años. Lo he disfrutado un montón. Hay una cosa que me ha llamado especialmente la atención, que no es que me invente yo o que sea aquí súper lista que lo haya sacado, sino que es que de hecho lo comenta en el prólogo, pero se ve de una forma bastante evidente, y es que aunque a priori podríamos pensar que el protagonista, al subirse a los árboles y alejarse de las personas, ¿no? A priori, podría convertirse en un misántropo y alejarse de la sociedad, la realidad es que no es así, sino que precisamente ese cambio de perspectiva, por llamarlo de alguna forma, hace que salga un poco de la burbuja de su familia aristócrata y se empiece a relacionar más con los campesinos de la zona y a formar parte de la comunidad, ¿no? A preocuparse por los demás y a ser parte, que es verdad que además es un personaje bastante esperpéntico y curioso, pero bueno, que ese punto en concreto me ha gustado muchísimo. Tengo bastantes ganas de seguir leyendo al autor, tengo en casa un par de libros más y bueno, han ido publicando bastantes en esta colección de ciruela que están haciendo de sus obras, pero bueno, el que creo que leeré después de este, que no sé cuándo será porque será por libros pendientes, es Las ciudades invisibles, que creo que es como una especie de compilación de pequeños relatos, de pequeñas descripciones de ciudades inventadas
y pues me parece muy original la idea, así que en algún momento caerá. Y luego los otros libros que tengo empezados pero que aún no he terminado son el que estoy leyendo en digital, que es Pensad en Flebas, que tampoco tengo nada más que añadir por ahora, porque he leído muy poco. Últimamente estoy cayendo rendida por las noches, que en parte bien, porque quiere decir que el insomnio no hace tanto acto de presencia, pero que estoy reventada y casi no he avanzado con la lectura. Y el otro es Los Diablos de Joe Abercrombie, que aún me queda bastante libro, o sea, llevo 240 páginas de 800, una cosa así. Me pasa con este libro que cada vez que lo cojo me engancho muchísimo y de una sentada me leo muchísimas páginas, pero claro, como que no es lo que me pide ahora más el cuerpo en este momento, entonces no lo cojo tanto porque estoy con otras lecturas en paralelo. Pero cuando me pongo, pues nada, es que me atrapa totalmente. Si me pusiese solo con este, pues seguramente en pocos días me lo ventilaría, a pesar de lo tochito que es, porque lo dicho, engancha una barbaridad. Pero bueno, que aún me queda bastante libro, que ya os lo dije, son 800 páginas, así que no sé si en otro blog o en ya la reseña o lo que sea, pues ya os contaré más. Y bueno, hasta aquí el blog. Creo que voy a hacer este tipo de vídeos más a menudo porque me he dado cuenta de que me gusta mucho hacerlos, pero es que además como que me resulta más cómodo, ¿no? Porque muchas veces me cuesta encontrar el hueco para ponerme a grabar todo un vídeo de una sentada, pero claro, como voy haciendo pequeños clips, pues me es más fácil encontrar huequitos, ¿no? Pero bueno, pues ya me diréis si os gustan y si no, pues seguramente los haga igual porque soy así, pero está bien saber que lo que haces le gusta a alguien. En cualquier caso, muchísimas gracias por verme, nos vemos pronto y adiós.